Listo, chicos. ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahora que ya hemos visto esta parte de lo que es la anatomía de la piel, ya conocen un poquito de cómo es que está formada, ahora vamos a pasar a ver las quemaduras en sí. Entonces, las quemaduras son un tipo de lesión que van a constituir una rápida destrucción del tejido cutáneo de las diferentes capas de la piel, ya sea la epidermis, la dermis, la hipodermis o las tres juntas, y por lo tanto también van a constituir una importante pérdida de líquidos. ¿Alguno de ustedes sabe por qué las quemaduras o por qué los pacientes quemados son pacientes que se deshidratan tan rápido? ¿O alguna vez han escuchado hablar por qué? Eso es algo que se puede responder viendo este cuadro, o bueno, esta imagen, este gráfico. Dentro de lo que es la epidermis, esta epidermis a su vez va a estar dividida en diferentes capas, ¿sí? Ahorita no se les voy a decir porque sería de más, o sea, sería marearlos, pero tengan en cuenta eso, que la epidermis también está dividida en diferentes capas. Y la capa más superficial de la epidermis se conoce como estrato córneo, ¿sí? Este estrato córneo, dentro de él, tiene 1 millón de componentes, ¿sí? Minerales, componentes estructurales, etcétera. Pero uno de los componentes más importantes es que este estrato córneo va a estar conformado por colesterol, ¿sí? No es el colesterol, ojo, que se acumula en las arterias y causa los infartos, enfermedad aterosclerótica, no. Es un tipo diferente de colesterol, pero es colesterol al fin y al cabo. Y es este colesterol, esta grasa, la que va a regular lo que es la pérdida de agua a través de la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos eliminando agua, solamente que no nos damos cuenta. Esta sudoración solamente se va a hacer evidente cuando realizamos grandes cantidades de actividad física o en algunas enfermedades, como ya se les había mencionado, por ejemplo, en los pacientes con hipertiroidismo, con enfermedad de Graves-Basedow, que tienen un metabolismo muy elevado, entonces están sudando a cada rato y obviamente es algo notorio, o en pacientes que tienen una enfermedad, una condición que se conoce como hiperhidrosis, que son pacientes que tienen las glándulas sudoríparas que están constantemente siendo estimuladas, entonces son pacientes que sudan a cada rato y sudan a mares. Entonces, es este colesterol del estrato córneo de la epidermis, que es la capa más superficial de la epidermis, el que se va a encargar de regular cuánto de esta agua nosotros vamos a perder durante todo el día. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente quemado, ¿cuál va a ser la primera capa que se afecte? La epidermis. Y de la epidermis, ¿cuál de sus capas va a ser la primera que se afecte? El estrato córneo. ¿Por qué? Porque es la parte o la capa de la epidermis que está más arribita. Si se afecta el estrato córneo, entonces también se van a estar afectando todos estos colesteroles. Estos colesteroles se van a perder. Se va a dañar el estrato córneo, que es el que está regulando cuánto de esta agua se pierde. Entonces, como ya no hay nada, ya no hay ningún filtro que regule esto, entonces el cuerpo va a empezar a perder grandes cantidades de agua sin nadie que lo regule. Por eso es que dentro del manejo de los pacientes quemados, no solamente es el tratar la zona que está afectada para evitar que se infecte, sino que también tenemos que darle a nuestro paciente un buen soporte volémico, un buen soporte de volumen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos agua, también estamos perdiendo volumen sanguíneo. Y cuando perdemos volumen sanguíneo, ustedes ya saben por la clase que tuvimos de shocks, los diferentes tipos de shocks, cuando perdemos volumen sanguíneo, el paciente puede entrar en shock hipovolémico. Entonces, y eso ya constituiría un cuadro muchísimo más severo y muchísimo más complicado, sería estabilizar al paciente cuando ya está en ese estadio, ¿no? Entonces, acuérdense siempre que las quemaduras se caracterizan por eso, porque son heridas que destruyen rápidamente la piel, los diferentes capas de la piel y que hacen que el paciente pierda un montón de líquidos.
Dentro de lo que es la epidemiología de los pacientes quemados, aquí ustedes les presentaron diversos cuadros, ¿no? En los que se veía cuál es la etiología más frecuente, dónde es el lugar más frecuente en donde ocurren y cómo es que se dan estas heridas más frecuentemente, ¿no? Estas tres tablas nos hablan de estadísticas a nivel mundial. Lo más importante en cuanto a la etiología es que sepan que la mayoría de casos de quemaduras se dan por ya sea fuego directo o la flama de este fuego, ¿no? Y en segundo lugar, por escaldaduras, ¿sí? No son las escaldaduras del bebé por si acaso, sino básicamente, por ejemplo, cuando ustedes han estado mucho tiempo al sol, y luego la piel se les queda súper sensible y roja e inflamada, ya, esa es. Eso también se considera, ojo, un tipo de quemadura. Entonces, ¿cuál es la etiología más frecuente? El fuego en sí, ¿sí? Contacto directo con el fuego. Dentro de lo que es en dónde es que ocurre más frecuentemente ese tipo de accidentes que resultan en pacientes quemados, en la casa, ¿sí? Y la circunstancia en la que se da esta lesión es básicamente accidentes no relacionados con el trabajo. Es decir, por ejemplo, dejaron solo a un niño y se puso a jugar con fósforos y se quemó. Ese tipo de accidentes, ¿no? Son accidentes no relacionados al trabajo. Y en segundo lugar están los accidentes relacionados al trabajo, ¿sí? Entonces acuérdense de esto. La etiología más frecuente, fuego. ¿Dónde ocurre más frecuentemente? En la casa. Y la circunstancia en la que ocurre son accidentes no relacionados al trabajo. Esto es un cuadro resumen de algo que ustedes les presentaron en varias diapositivas, que era una investigación llevada a cabo por ANIQUEM, que es la Asociación de Niños Quemados de acá del Perú. Entonces, en resumen de todos los miles de cuadros y listas que les pusieron, se evaluaron 4 cosas. El grupo etario más frecuente, es decir, a qué edad se presentaba con mayor frecuencia las quemaduras. El agente causal, cuál era el factor de riesgo, es decir, qué cosa era lo que estas personas tenían en común y que por lo tanto constituiría un factor de riesgo para que alguien sea víctima de un accidente y por lo tanto resulte quemado. Y por último, cuál fue el mecanismo de producción, ¿no?, que provocó esta quemadura. Y se vio que dentro del grupo etario los más frecuentes eran las personas o los niños de 0 a 14 años. Ellos representaban un 62% de esta población. Y dentro de estos niños de 0 a 14 años, el 32% estuvo conformado por niños de 1 a 4 años. Es decir, más frecuente fue líquidos calientes en un 70%, más que nada lo que es el agua hervida. En factores de riesgo, generalmente se vio en el 90% de los casos que estas personas o estos niños eran de un nivel socioeconómico bajo. Y ustedes se estarán preguntando por qué. Y la explicación con la que se dio es que generalmente las personas de un nivel socioeconómico bajo tienden a dejar a los niños solos en casa para poder irse a trabajar. Entonces son niños que se quedan por muchísimas horas sin supervisión de un adulto y por lo tanto son más propensos a hacer travesuras que resulten en este tipo de accidentes. Por último, el mecanismo de producción más frecuente en el 45% de los casos fue la volcadura de líquidos calientes, ¿sí? Y como ya se los había dicho, generalmente de agua hervida. El agua hervida es súper peligrosa, sobre todo para niños pequeños, porque cuando uno es niño, sobre todo niños de 1 a 4 años, la piel todavía es bastante delgada y es a medida que una persona va creciendo, que la piel se va engrosando, se va haciendo más y más resistente, hasta que llega un pico y luego ya empiezas a envejecer, empiezas a entrar a la tercera edad y la piel otra vez se vuelve a adelgazar. Entonces, en estos niños tan pequeñitos, con una piel tan sensible, es muchísimo más fácil que estas quemaduras por agua hervida, por ejemplo,
lleguen a afectar hasta la hipodermis, algo que de repente no sucedería si a nosotros nos cae, por ejemplo, agua hervida, ¿no? Claro, nos ocasionaría una quemadura, pero no sería tan severa como sí lo sería en un niño pequeño. Entonces, este cuadro se los dejo después, obviamente les voy a subir el PPT para que ustedes puedan tenerlo. Este es básicamente, como les digo, un resumen de toda esa lista que les pusieron, que creo que siempre es importante aprenderse qué cosa es la más frecuente, ¿no? Grupo etario, agente causal, factor de riesgo y mecanismo de producción. Y acuérdense que esto de acá es en el Perú, ¿sí? Eso es lo de Aniquem. Esto de acá es a nivel mundial. Entonces, si es que en el examen les preguntan, presten muchísima atención al enunciado. Si es que les están preguntando a nivel mundial o preguntando en el Perú, ¿sí? De Aniquem. Siempre es importante. Dentro de la fisiopatología de lo que es las quemaduras, nosotros vamos a encontrar 4 cosas principalmente, ¿sí? Lo primero es que vamos a encontrar un aumento de la permeabilidad. ¿Por qué vamos a encontrar un aumento de la permeabilidad? Antes de empezar a hablar de estas 4 cosas, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que cualquier tipo de lesión, en este caso una quemadura, pero puede ser un traumatismo, un corte, hasta una operación, una cirugía, son acciones que van a llevar a que el cuerpo entre en un estado inflamatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflamación es una respuesta del cuerpo, de nuestro organismo, al trauma. ¿Por qué es una respuesta de nuestro organismo al trauma? Porque la inflamación va a permitir la secreción de diversas moléculas que van a permitir la migración de los glóbulos blancos, de los leucocitos, a los sitios en donde, al sitio de origen de este trauma. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una infección estomacal, les da fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es un signo de inflamación, de que el cuerpo está en un estado de inflamación. ¿Por qué está en un estado de inflamación? Para permitir que haya una migración de los leucocitos de nuestro sistema inmune, de nuestro cuerpo, hacia el foco de esta infección. En este caso sería el tracto gastrointestinal. ¿Para qué? Para anular esta amenaza y que el cuerpo pueda volver a retomar sus funciones vitales basales, sus funciones vitales normales y que ya no haya peligro. Entonces, dentro de lo que es este estado de inflamación, va a haber la secreción de unas moléculas que se conocen como citoquinas, ¿sí? De repente ustedes han escuchado hablar ya de ellas por todo esto del COVID, que se habla bastante de la tormenta de citoquinas. Bien, las citoquinas son moléculas proinflamatorias, es decir, son moléculas que al ser secretadas van a causar inflamación en el cuerpo. ¿Cuáles son las moléculas o las citoquinas proinflamatorias más importantes? La interleuquina 6, la interleuquina 1 y el TNF-alfa. Entonces, estas citoquinas proinflamatorias van a ser secretadas y van a causar inflamación. Y cuando estas citoquinas ejercen su acción en lo que es las células endoteliales, que las células endoteliales son las células que conforman la estructura de las arterias, de las venas y de los capilares, van a hacer que estas células endoteliales, de lo que están así pegaditas y juntitas, se separen. No es que se vayan a separar un montón, pero se separan un poquito. ¿Para qué? Para permitir que entre estos espacios que estas células endoteliales están dejando, puedan entrar los glóbulos blancos, los leucocitos, al torrente sanguíneo y puedan viajar hacia donde son necesitados. ¿Por qué? Porque el torrente sanguíneo, el flujo sanguíneo es la forma más rápida para cualquier célula de nuestro cuerpo de viajar, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esta separación de las células endoteliales una de la otra para que pueda ingresar los leucocitos al torrente sanguíneo y viajar al sitio de inflamación, al centro de todo, esto se va a conocer como un incremento de la permeabilidad. Es decir, ¿por qué incremento de la permeabilidad? Porque va a incrementar la posibilidad de que células ingresen al torrente sanguíneo.
Este incremento de la permeabilidad, si bien es bueno, ya que va a permitir, como les digo, la migración de estos leucocitos, de estas células del sistema inmunológico, a través del torrente sanguíneo hacia el sitio, hacia el foco de esta inflamación. También, si es que este estado es mantenido de una forma prolongada, de una forma continua, es decir, porque este foco de inflamación no se puede solucionar, entonces la inflamación se mantiene y por lo tanto esta separación entre células endoteliales también se mantiene. Ya no solamente van a pasar entre estas aberturas los leucocitos, sino que también va a empezar todos los líquidos que conforman lo que es la sangre, van a tener la chance de empezar a salir hacia los tejidos, que es donde no deberían estar. ¿Por qué? Porque estos líquidos solamente tienen que estar en las arterias, en las venas, en los capilares, pero van a empezar a salir hacia los tejidos y bueno, la zona, por así decirlo, en donde se encuentran los tejidos se va a conocer como el compartimento intersticial del cuerpo. ¿Sí? El intravascular es dentro de las arterias, las venas y los capilares. El intersticial es fuera de ellos. ¿Sí? Al salir al componente intersticial, es decir, al comenzar a acumularse en los tejidos, se va a dar lo que es la formación de un edema, que es básicamente acumulación de líquidos en el espacio intersticial. ¿Qué cosa es el espacio intersticial? Es básicamente que se acumulen en los tejidos. Y el edema es una hinchazón, ¿sí? La piel de esa zona, la piel edematosa, es una piel que está inflamada, una piel que está caliente y una piel que es tumefacta, que es dura y que algunas veces también es una piel, una zona de piel que va a doler. Entonces, esto es una de las primeras alteraciones, el incremento de la permeabilidad que nosotros vamos a observar en los pacientes quemados. ¿Por qué se va a dar? Por el inicio de lo que es una inflamación prolongada. Esta inflamación, ¿qué cosa es? Esta inflamación es una respuesta al estímulo traumático que hay. En este caso, vendría a ser una quemadura. En segundo lugar, nosotros vamos a tener lo que son las alteraciones hematológicas, ¿sí? Cuando hay un compromiso de aproximadamente el 20% de la superficie corporal, se van a empezar a destruir alrededor del 15% de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Cuando hay una destrucción masiva de los eritrocitos, y si es que esta continúa alcanzando cifras entre 40 y 50%, nosotros vamos a observar algo que se conoce como hemoglobinemia y hemoglobinuria. ¿Qué cosa es la hemoglobinemia? Ustedes saben que los eritrocitos son las células que se van a encargar de transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Por todo nuestro organismo. Sin embargo, los eritrocitos, para poder hacer esto, necesitan tener en su interior una proteína que se llama o que se conoce como hemoglobina, ¿sí? Que es una proteína que contiene en ella tanto hierro como lo que es oxígeno, ¿sí? Este hierro, acuérdense que es un hierro que está en estado ferroso, ¿sí? Y por eso es que esa es una de las razones por las cuales nuestra sangre es roja. Si el hierro que está en la hemoglobina estuviera en un estado férrico, nuestra sangre sería azul. Pero bueno, dentro de esta proteína de hemoglobina nosotros vamos a tener el hierro en estado ferroso y esta proteína que es la hemoglobina también va a tener la capacidad o es la que se encarga de tener pegada al oxígeno a sí misma y porque este puede ser transportado dentro del eritrocito. Entonces, cuando estos eritrocitos empiezan a destruirse, a lisarse, que es el término que se utiliza debido al compromiso de la superficie corporal por las quemaduras, esta proteína, esta hemoglobina, se va a despegar del eritrocito y va a empezar a circular libre por sí sola en la sangre. Lo malo de esto es que esta proteína, esta hemoglobina, no es una estructura que esté preparada para circular por sí misma en la sangre. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a estar protegida dentro de la estructura del eritrocito. Entonces, esta hemoglobina rápidamente va a ser destruida y por lo tanto ya no va a ser útil, ya no va a poder llevar el oxígeno.
Esto es a lo que se conoce como hemoglobinemia, ¿sí? Una separación de la hemoglobina del eritrocito y un incremento de hemoglobina libre en la sangre, es decir, las hemoglobinas solas, que ya no están dentro del eritrocito, sino que están solitas en la sangre circulando. ¿Qué cosa es la hemoglobinuria? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Que es un incremento de como les digo, de estas hemoglobina, esta proteína, esta hemoglobina libre en la sangre. Que si mal no recuerdo, en quemados sube o se incrementa por sobre 50 miligramos por decilitro. Pero eso no es importante. Lo importante es que sepan esto, ¿no? Cuando la superficie corporal alcanza los 40-50%, el 40-50%, empieza a ver lo que es la hemoglobinemia con la hemoglobinuria. Ahora, aquí también vamos a ver un incremento de las bilirrubinas a 5 a 10 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque este incremento de la bilirrubina está relacionado con la destrucción de glóbulos rojos, ¿sí? Siempre acuérdense de esto. Cuando ustedes vean un paciente que tiene algún tipo de enfermedad en la que hay lisis, en la que hay destrucción de glóbulos rojos, ustedes casi siempre van a encontrar incremento de la bilirrubina, ¿sí? Y por último, vamos a observar una anemia resistente al tratamiento. Es decir, no va a ser una anemia, acuérdense que la anemia por si acaso es una disminución de la hemoglobina por debajo de los niveles normales. La hemoglobina en mujeres, el, el valor mínimo que se debe tener es 12 y en los hombres es 13. Entonces, una disminución por debajo de eso se considera anemia. Sin embargo, en este caso, esta anemia es resistente al tratamiento. ¿Por qué? Porque no va a ser una anemia que se va a resolver cuando nosotros le demos infusiones de hierro al paciente, ¿sí? Tampoco se va a resolver dándole vitamina B12 o vitamina B9, no. Esta anemia solamente se va a resolver cuando el paciente reciba una transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque está perdiendo volumen, ¿sí? Cuando este volumen que el paciente ha perdido sea reemplazado otra vez. Esa es la única manera de solucionar este tipo de anemia. En tercer lugar, nosotros vamos a tener alteraciones de la coagulación. En primer lugar, vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad, es decir, un estado en el que las células, o bueno, las moléculas inflamatorias están tan altas, en niveles tan altos, en los que empiezan a hacer que la sangre esté más espesa, ¿sí? Y se coagule con mayor facilidad. ¿Esto por qué es malo? Porque cuando hay un estado de hipercoagulabilidad, hay mayor tendencia a la formación de trombos, ¿sí? Y los trombos son malos. ¿Por qué? Porque los trombos van a obstruir las arterias. Si un trombo obstruye una arteria, se corta el flujo sanguíneo en esa zona y es muy probable que este tejido que estaba irrigando esta arteria entre a hipoxia y como no recibe oxígeno, se vuelve un tejido isquémico y empieza a morir. Entonces, eso siempre es malo. Vamos a tener un tiempo de protrombina disminuido. ¿Qué cosa es el tiempo de protrombina? Cuando nosotros evaluamos lo que es la coagulación, nosotros vamos a tener dos vías para la coagulación. Vamos a tener a la vía intrínseca y a la vía extrínseca. Entonces, el tiempo de protrombina es un examen que nosotros utilizamos para evaluar la vía extrínseca de la coagulación. Cuando esta está disminuida, nos quiere decir que no hay buena coagulación, ¿sí? Que el paciente, si tiene una heridita, por más pequeña que sea, se va a empezar a desangrar. Hay una actividad plaquetaria aumentada. Ustedes dirían que bueno, ¿no? Porque, o sea, sí puede cicatrizar mejor, ¿no? Pero no es así. Como hay una actividad plaquetaria incrementada, hay una mayor tendencia también a formar trombos. Entonces, esto también es malo. Y por último, hay una disminución de la antitrombina 3. Como podrán ustedes de repente inferir, leyendo el nombre de esta molécula, la antitrombina 3 es una sustancia que forma parte de todo lo que les había hablado de la cascada de coagulación, que se encarga básicamente de inhibir la formación de trombos. Entonces, como aquí vamos a ver nosotros una disminución de la antitrombina 3, esto también va a permitir que haya una mayor formación de trombos, ¿sí? Y por último tenemos lo que son las alteraciones cardiovasculares y renales. Como va a haber una pérdida de volumen, va a haber hipovolemia,
y por lo tanto, como hay hipovolemia, es decir, no hay suficiente volumen sanguíneo, va a haber una hipoperfusión, es decir, que los tejidos no van a estar bien perfundidos. Como hay una hipoperfusión, va a haber hipoxia, que es una disminución de oxígeno en los tejidos. Como hay una hipoxia, va a haber una isquemia, que es una muerte celular por falta de oxígeno. Entonces, acuérdense de eso. Hay hipovolemia, como hay hipovolemia, hay hipoperfusión. Como hay hipoperfusión, hay hipoxia, y como hay hipoxia, hay isquemia. ¿Sí? Eso es un ciclo que siempre se va a repetir cuando nosotros tengamos hipovolemia. Entonces, acuérdense siempre de eso. Va a haber un incremento de la liberación de catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina, en un intento por restaurar el flujo sanguíneo, ¿sí? Y por último, dentro de las alteraciones renales vamos a tener una insuficiencia prerrenal con oliguria. ¿Qué cosa es una insuficiencia prerrenal? Se dice insuficiencia prerrenal porque esta insuficiencia renal, valga la redundancia, que se va a presentar en ese tipo de pacientes, va a tener su origen en la hipovolemia que van a presentar. Es decir, como no hay suficiente flujo sanguíneo que llegue al riñón, este riñón no va a poder funcionar de manera normal. Entonces, como no va a poder funcionar de manera normal, va a presentar oliguria. ¿Qué cosa es la oliguria? La oliguria es una reducción en la cantidad de orina que va a excretar un paciente, ¿sí? En el caso de pacientes con oliguria van a tener una diuresis de menos de 500 mililitros al día, que es muy, muy, muy poquito. Lo normal es más de 1 litro, por ahí. Entonces, y la oliguria es uno de los primeros signos de insuficiencia renal. Entonces, insuficiencia prerrenal, ¿por qué? Porque no hay suficiente sangre que llegue al riñón. Como no hay suficiente sangre que llegue al riñón, el riñón no puede funcionar. ¿Cuál es la función principal del riñón? Hacer orina, ¿sí? Producir la orina. Entonces, como no puede funcionar bien, no puede producir orina. Como no puede producir orina, hay oliguria. ¿Qué cosa es la oliguria? Es una disminución en lo que es el volumen, en la diuresis del paciente, ¿sí? Y todo esto a qué nos lleva o todo esto qué cosa es lo que va a permitir que el paciente pueda tener infecciones, que es una de las complicaciones que generalmente van a hacer que el paciente entre en shock séptico y muera, ¿sí? Generalmente los pacientes quemados no fallecen por estas complicaciones de la permeabilidad hematológica, coagulación, etcétera, porque si bien son alteraciones graves, son alteraciones que pueden ser manejadas y el paciente puede llegar a ser estabilizado. El problema con este tipo de pacientes es que todas estas alteraciones van a llevar a que el paciente entre en un estado de inmunosupresión, es decir, que su sistema inmune no pueda funcionar adecuadamente. Y como el sistema inmune no puede funcionar adecuadamente, esto va a dar pie a que hayan infecciones por bacterias resistentes a muchos antibióticos y que causen cuadros fulminantes que terminen en la muerte del paciente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿O todo está claro? Porque creo que esto era lo que más me preocupaba de la clase. Creo que son bastantes términos nuevos para ustedes. Bien. Entonces, dentro de lo que es ahora sí la clasificación de las quemaduras, nosotros vamos a tener dos clasificaciones. La primera va a ser la clasificación según la profundidad, es decir, cuántas capas de la piel ha afectado esta quemadura. Y en segundo lugar vamos a tener por el mecanismo, qué cosa es lo que causó, si fue algo químico, algo eléctrico, algo biológico, etc. Entonces, según la clasificación por profundidad de la lesión, nosotros vamos a tener 3 grados, ¿sí? Yo sé que en algunas, en internet a veces ponen que son 4 grados, otros ponen que son 5, pero no, son 3 grados, chicos, ¿sí? Son 3. Tenemos el primer grado, en la que solamente es una quemadura epidérmica, en la que se va a ver afectada solamente la capa superficial de la piel, la epidermis. Las quemaduras de segundo grado, que se van a desdoblar o dividir en 2A y 2B. La 2A va a ser una quemadura que va a comprometer hasta la dermis superficial, como bien lo dice acá en el cuadro. Y la 2B es una quemadura que va a comprometer hasta la dermis profunda, ¿sí? Y por último tenemos la de grado 3, también conocida como subdérmica
que es una quemadura en la que se va a ver comprometida también la hipodermis, es decir, las 3 capas de la piel. Algunas personas, sobre todo en su teoría, también lo han hecho. Este grado 3 también lo dividen en 3A y 3B. 3A solamente es la hipodermis superficial y la 3B es la hipodermis profunda más los tejidos subyacentes como lo son músculos y también órganos. Entonces, dentro de lo que es la de grado 1 o epidérmica, vamos a tener que hay una destrucción de la epidermis, como bien lo dice su nombre. Y dentro de las características macroscópicas, es decir, lo que nosotros vamos a poder observar a simple vista, esta lesión va a ser una lesión eritematosa, es decir, una lesión roja, como pueden ver acá esta pierna, que es un grado 1. No exudativa, es decir, no va a haber exudado, no va a haber pérdida de líquidos viscosos, así. No hay flictenas o ampollas. ¿Qué cosas son flictenas? Son ampollas de más de 5 centímetros, ¿sí? Cada vez que les pregunten qué cosas son flictenas son ampollas de más de 5 centímetros. Entonces, lo único que nosotros vamos a encontrar es una zona eritematosa, como ustedes pueden ver acá, y que va a ser súper, súper dolorosa, ¿sí? Va a tener hiperestesia o hiperalgesia, también se dice. Esas son las dos características principales de una quemadura de primer grado. Es una zona eritematosa que es muy, muy dolorosa. La curación de este tipo de quemaduras es espontánea y generalmente dura de 3 a 4 o 5 días y no deja secuelas. Otro ejemplo de quemadura de primer grado, por ejemplo, como ya yo se los había mencionado, es cuando ustedes se van a la playa y se produce lo que comúnmente se conoce como insolación, que el paciente después llega con la piel súper roja, inflamada y que le duele, que no soporta ni siquiera que le toque la ropa. Esa es una quemadura de primer grado. Entonces, se resuelve de forma espontánea, no necesita de ningún tipo de tratamiento. Algunas personas de repente lo que se echan son estos gel que hay para refrescar la piel, ¿no? Y para mantenerla también más hidratada eh, y no deja secuelas, ¿sí? Luego tenemos lo que es la de grado 2. Primero vamos a ver lo que es la dérmica superficial, que va a destruir tanto la epidermis como la dermis superficial, ¿sí? Como dato extra, la dermis superficial también se conoce como dermis papilar, ¿sí? Dentro de las características microscópicas, aquí sí vamos a encontrar flictenas o ampollas, como pueden ver acá arribita en la muñeca de este paciente, que cuando las retiramos vamos a ver que la base de esta ampolla es rojo brillante. Hay bastante exudado, como ustedes pueden darse cuenta, obviamente va a salir un montón de líquido de esta ampolla. Sin embargo, los folículos pilosebáceos no se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque los folículos pilosebáceos todavía van a tener su base en lo que es la dermis profunda, también llamada dermis reticular. Entonces, aquí en la de grado 2A, que solamente compromete hasta la dermis superficial o dermis papilar, no va a haber afectación de los folículos pilosebáceos. Estos se van a encontrar conservados. En este tipo de pacientes, también la lesión va a ser bastante dolorosa. Acuérdense, hiperalgesia. Aquí también la resolución puede ser espontánea, pero dura un poco más, demora un poco más. Aquí es de 7 a 10 días. Tampoco deja secuelas, a excepción de que se infecte, ¿sí? A partir del grado 2A es que inicia el riesgo de infección de esta lesión. Luego tenemos el grado 2B o dérmico profundo, en el que ya hay destrucción de la epidermis hasta la dermis profunda, también llamada dermis reticular, es decir, de ambas capas de la piel ya. Acá también vamos a encontrar flictenas, pero cuando retiremos o las retiremos, su base no la vamos a encontrar roja, como en el grado 2A, sino que la vamos a encontrar blanca o gris, como vemos aquí en esta de acá, la que está debajo, la imagen en la que está debajo de la ampolla. Blanca o gris, el exudado va a ser menor y en este tipo de pacientes ya se van a ver comprometidos los folículos pilosebáceos, ¿sí? Aquí ya no vamos a tener a los folículos pilosebáceos. Y algo que caracteriza esta lesión es que no va a ser dolorosa, ¿sí? Va a haber una hipoestesia o hipoalgesia. Hay un poquito de incomodidad, pero no es el dolor así severo como sí se observa en pacientes que tienen quemaduras de grado 1 o de grado 2A.
¿Por qué no va a haber dolor? Por lo que yo ya les había mencionado al inicio. Porque como ya se han comprometido ambas capas de la piel, tanto la epidermis como la dermis, ya se ha arrasado con todas las estructuras que daban una inervación sensitiva a la piel. Entonces, como esas estructuras que daban una inervación sensitiva ya no están, porque están lesionadas, están dañadas, el paciente ya no siente dolor. En este tipo de pacientes ya se requiere un tratamiento quirúrgico y sí es probable que deje secuelas, ¿sí? Sobre todo por las cicatrices o si se infecta también. Y por último tenemos lo que es el grado 3 o subdérmico, en el que ya hay una destrucción de todo lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? La lesión va a ser negruzca y vamos a encontrar lo que es la trombosis de los vasos sanguíneos. Aquí ya no hay absolutamente nada de sensibilidad. No se, el paciente le tocas en esa parte y no siente absolutamente nada. El tratamiento aquí también es quirúrgico y las secuelas aquí son mucho más notorias y mucho más importantes. Como yo les había mencionado en su teoría, también dividen este grado 3 en 3A y 3B. El grado 3A es este que ven aquí arriba, ¿sí? En el que se ve comprometida toda la hipodermis, pero ahí queda, ¿sí? Igual acá también no hay pérdida de la sensibilidad y tampoco hay dolor. Sin embargo, la diferencia entre el 3A y el 3B es que en el grado 3B el paciente, en la extremidad del paciente o el área comprometida por la quemadura, ya se ve de un color negruzco o violeta, como ustedes pueden ver en la imagen, y ya hay compromiso de estructuras adyacentes a la piel, como por ejemplo músculos, tendones, huesos y si es en el abdomen, órganos, ¿no? En estos casos ya lo único que queda es básicamente la amputación de esta extremidad hasta dejar solamente piel sana. ¿Por qué? Porque esta ya es piel muerta. Y cualquier cosa muerta va a traer infecciones, infecciones severas, por bacterias que son bastante difíciles de erradicar. Entonces se opta por eso, no por el retirar todo este tejido que ya está necrótico. Y algo que tienen que saber es que si ustedes, por ejemplo, en este paciente que tiene acá la mano negra, le retiran ahorita, por ejemplo, le tocan este dedo que está completamente negro o se le intentan jalar, el paciente no va a sentir nada, no va a sentir absolutamente nada. Por eso es que cuando realizan estos procesos que se conocen como debridación, que es quitar las capas de tejido muerto, lo hacen con el paciente despierto y sin anestesia, porque el paciente ya no siente nada. Ahora, dentro de lo que es la clasificación según el agente causal, nosotros vamos a tener de origen térmico, eléctricas o mecánicas, químicas o biológicas. Les he hecho un cuadro de resumen para que lo tengan en un solo lugar y no tengan que estar revisando diapositiva por diapositiva, pero si ustedes quieren leerlas, también sería bueno para que también se memoricen algunos detalles, ¿no? Pero en resumen, las quemaduras térmicas tenemos 4 tipos. Por contacto directo, las que son por fuego directo, por radiación y por frío, que son los congelamientos. En el caso de las quemaduras térmicas por contacto directo, estas se van a dar cuando hay el paciente entra en contacto, valga la redundancia, con un material ya sea sólido o líquido que esté caliente. La característica de estas lesiones es que van a ser extensas, pero van a ser poco profundas. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando ustedes van a sacar alguna bandeja del horno y sin darse cuenta lo hacen sin un guante, entonces tocan con la mano esta bandeja que está súper caliente y se queman, ¿sí? Es una lesión extensa porque obviamente han tocado con toda la mano la bandeja, sin embargo es poco profunda. ¿Por qué? Porque la reacción del ser humano cuando esto ocurre es soltar lo que tiene en la mano, soltar lo que lo está haciendo, le está causando esta lesión. En cambio, cuando la quemadura es por fuego directo, esto generalmente va a ser por inhalación de algunos gases, como por ejemplo, principalmente el monóxido de carbono, que también está el gas cianhídrico, los aldehídos, el fosgeno y el material particulado, que son gases que vienen como producto de los incendios, ¿sí? Por eso es que este tipo se llama por fuego directo, porque son pacientes que han estado en un incendio con fuego cerca, inhalando todos estos gases, que son gases que de por sí solos son tóxicos, pero también al ser inhalados por el ser humano van a causar
daño en todo lo que es la vía orotraqueal y en los pulmones. Entonces, las características de esta lesión es que también es extensa, pero es de mayor profundidad. Luego tenemos las quemaduras térmicas por radiación, que son básicamente por exposición a rayos ultravioletas o rayos ionizantes, y que un ejemplo de ellas sería la quemadura solar, que ya les he estado mencionando. Luego, por último, tenemos lo que son las quemaduras por frío, que también son conocidas como las congelaciones, que se dan por exposición a temperaturas muy bajas. Y aquí, básicamente, las partes del cuerpo que van a estar más o que van a ser más susceptibles a ser afectadas por este tipo de quemaduras van a ser los pies, las manos, la nariz y las orejas. Por eso es que si ustedes alguna vez han visto esas películas o esas miles de películas que hay sobre personas que escalan o que quieren escalar el Monte Everest y no la hacen y fallecen en el camino porque se congelan, van a ver que lo primero que se les va afectando son las manos, las puntas de los dedos, la nariz y las puntas de las orejas, ¿sí? Y estas quemaduras por frío son bastante severas porque son las que más rápido van a llevar a que haya una amputación de esta estructura, ¿no? Sin darse cuenta, la nariz literalmente se puede caer, o los dedos, o las puntas de las orejas. Dentro de las quemaduras químicas, nosotros vamos a tener las que son por ácidos y las que son por álcalis. Ácidos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, y álcalis, el más común es la lejía, ¿sí? Obviamente es diferente la lejía que ustedes tienen en su casa a la lejía que se utiliza a nivel industrial. Entonces, cuando tenemos quemaduras por álcalis o por básicamente sustancias químicas alcalinas con un pH mayor a 7.5, vamos a tener una necrosis de tipo licuefactiva. ¿Qué cosa es una necrosis licuefactiva? Es una necrosis en la que básicamente la zona o la estructura se convierte en una masa gelatinosa. ¿Sí? Es básicamente como le dice su nombre. Los tejidos ahí se licúan y quedan como una masa así babosa. Aquí va a haber una trombosis de los vasos sanguíneos por la misma inflamación que ya les había mencionado. Va a haber una formación de trombos y tiene una gran capacidad de penetración de los tejidos. Es decir, las quemaduras por álcalis van a ser profundas, ¿sí? Por otro lado, las quemaduras por ácidos van a tener una necrosis de coagulación, van a formar escaras superficiales protectoras, es decir, las escaras son heridas que se van a dar en la parte superficial de la piel, y va a haber una escarificación total progresiva, es decir, esta herida que estaba en un solo punto se puede ir expandiendo poco a poco, ¿sí? Acá pueden ver la imagen de arriba, lo que es la quemadura por cloro, y aquí vemos lo que es una quemadura por ácido, ¿sí? Esa herida que ustedes ven ahí es la escara. Ahora, dentro de las quemaduras eléctricas, nosotros vamos a tener la que es eléctrica verdadera o eléctrica propiamente dicha, la que son por arco eléctrico y las que son por llama. Las que son eléctricas verdaderas, estas se van a dar principalmente por calor, ¿sí? Y las características es que van a ser lesiones superficiales que solamente van a dañar la piel. Luego tenemos las quemaduras por arco eléctrico. Estas quemaduras se van a caracterizar porque la persona, el paciente, va a convertirse en parte del circuito eléctrico. O sea que vamos a agarrar, por ejemplo, con una mano un cable de electricidad, y al agarrarlo nosotros nos vamos a convertir en el medio por el cual se transmite la electricidad desde este cable hacia la tierra, ¿sí? Entonces, al formar parte de este circuito eléctrico, el paciente va a presentar heridas de entrada y heridas de salida. Las heridas de entrada van a estar en la zona en la que el paciente entró en contacto con esta electricidad, y la zona de salida es la zona por la cual, a través de la cual ha salido o ha terminado de pasar la corriente y ha pasado hacia el piso, ¿no? Hacia el suelo. Esta zona o estas heridas de entrada y de salida, generalmente, sobre todo las de salida, son lesiones que se van a presentar en zonas de flexión, ¿sí? Como por ejemplo los codos, las axilas, las muñecas, las manos,
o las zonas de atrás, de la parte de atrás de las rodillas, ¿no? Que se conoce como la fosa poplitea. Y aquí vamos a encontrar nosotros un daño térmico profundo, que si bien no va a ser muy visible, porque las únicas heridas visibles o lesiones visibles que nosotros vamos a observar van a ser la mayoría de veces las lesiones de entrada y de salida. Lo que sí va a haber es un daño orgánico interno, ¿sí? Y eso es algo muy peligroso porque son lesiones que nosotros no podemos ver a simple vista y que también son muy, muy difíciles de poder valorar. Y generalmente se requieren estudios de imágenes que acá en el Perú o son muy caros o no están o no los tenemos, no los encontramos en todos los hospitales. Por último, tenemos lo que es las eléctricas por llama, que es básicamente que es por combustión espontánea, es decir, el paciente se empieza a quemar. Y en este cuadro nosotros tenemos, o se nos muestra cuáles son la estructura del cuerpo más resistente a la combustión, o sea, al ser quemados al fuego, y cuál es la menos resistente. Entonces, vamos a ver que las estructuras que van a ser afectadas en primer lugar cuando el paciente está expuesto a algún tipo de quemadura van a ser los nervios. Y la estructura que más va a resistir, es decir, lo último que se va a quemar, son los huesos. ¿Sí? Entonces acuérdense de eso. La que menos resiste son los nervios, la que más resiste son los huesos. Por último, tenemos lo que son las quemaduras biológicas, que son de origen vegetal o animal. Las de origen vegetal nos dan el ejemplo de una resina de un hongo que se conoce como Podophyllum. Y por último, las animales, ¿no? Las más comunes son las picaduras por medusas, que ustedes se puede ocurrir cuando se va a la playa y tienen este tipo de patrón, ¿no? Si se dan cuenta, es un patrón bastante característico. Ahora, algo importante dentro de lo que es la evaluación de un paciente quemado es saber cuánto de superficie corporal tiene comprometido. Para esto nosotros vamos a utilizar algo que se conoce como la regla de los 9 de Wallace. Esta regla de los 9 de Wallace es una regla en la que se le va a otorgar un porcentaje de superficie corporal a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener que cada pierna por sí sola va a tener o va a corresponder a un 9%. Cada brazo a un 9%, la parte superior del tórax a 9% y la parte inferior otro 9%, cabeza y cuello 9%, y los genitales, la zona genital, 1%. Entonces, para que lo entiendan un poco mejor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo les digo que les llega un paciente con quemaduras de segundo grado y tiene toda la pierna izquierda comprometida, la zona genital y la cabeza? Y les pregunto cuánto es la superficie corporal quemada. Entonces, ¿ustedes qué cosa tienen que hacer? Ya, ¿cuánto equivale la pierna? 9. ¿Cuánto equivale la cabeza? 9. Entonces vamos 18. Y la zona genital, ¿cuánto equivale? 1. Entonces 19. ¿Cuánto sería la zona corporal quemada o comprometida? 19%. ¿Sí? Aquí se les dejo para que lo puedan ver. Esta regla de los 9 de Wallace se va a aplicar, así como la ven, así tal cual la ven aquí, se va a aplicar a partir de personas de 15 años a más. Cuando tenemos pacientes de 14 años a menos, nosotros vamos a tener estas variaciones, ¿sí? Yo les aconsejaría que principalmente se aprendan esta, pero también sería bueno que se aprendan la de los niños, ¿no? Por edad, por si en el examen les ponen un paciente que tenga, por ejemplo, 3 años o 2 años, ¿no? Pero principalmente apréndanse la del adulto. Otra clasificación otra regla que se utiliza para poder averiguar cuánto de superficie corporal quemada tenemos es la que se conoce como regla del 1 o regla de la palma de la mano. Sin embargo, este tipo de técnica solamente se utiliza en las quemaduras que son poco extensas y bueno, la ventaja se podría decir es que se puede utilizar en cualquier edad, no tiene variaciones como si lo tiene la regla de los 9 de Wallace. Sin embargo, como les digo,
esta regla del 1 de la palma de la mano solamente se puede utilizar en quemaduras que abarcan poca extensión de la piel. Dentro de lo que es los pacientes quemados, algo que es bastante preocupante y que siempre tenemos que tener en cuenta es la injuria inhalatoria. ¿Por qué? Porque un paciente que ha estado en un incendio no solamente está expuesto al fuego y por lo tanto a quemaduras, sino que también ha estado expuesto a la inhalación de diversos gases, que no solamente pueden causar quemaduras a nivel de la estructura orotraqueal, orofaringia, o nasofaringia, sino que también pueden causar intoxicaciones o envenenamientos. Y una de las intoxicaciones más comunes que se presentan en pacientes que han sido víctimas de un incendio son las intoxicaciones o envenenamientos por monóxido de carbono. ¿Sí? Este tipo de pacientes son pacientes que se presentan confusos a la emergencia, desorientados y que tienen un componente de encefalopático, es decir, hay un compromiso del nivel de conciencia y hay un compromiso también a veces de las funciones motoras, ¿sí? Entonces acuérdense siempre que la más común es el envenenamiento por monóxido de carbono. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros, lo primero que hacen los bomberos cuando sacan a una persona de un incendio, a pesar de que esta persona esté consciente, esté hablando, esté respirando, etcétera, lo primero que van a hacer es ponerle oxígeno. ¿Para qué? Para ayudar a que el cuerpo recupere su capacidad oxigenatoria y empiece a poder eliminar cualquier cantidad de monóxido de carbono que tenga hasta que alcance estos niveles bajísimos dentro del organismo. Esta injuria inhalatoria se va a poder dar, o se va a dividir, mejor dicho, en injuria inhalatoria en vías respiratorias superiores y en vías respiratorias inferiores. Cuando la injuria está por arriba de la glotis, se denomina una injuria inhalatoria de vías superiores. Cuando está por debajo de la glotis, se denomina una injuria inhalatoria de vías respiratorias inferiores. Y en el examen físico de este tipo de pacientes, nosotros vamos a poder encontrar estas características. El paciente va a tener un esputo con carbón, es decir, negro. Generalmente son pacientes que pueden presentarse con quemaduras faciales o vibrisas chamuscadas. ¿Qué cosas son las vibrisas? Las vibrisas son los pelitos que nosotros encontramos dentro de la nariz. Este paciente también va a presentarse con agitación, taquipnia y retracción costal. La retracción costal es lo que yo les mencionaba que se conocían como tirajes y son un signo de que el paciente está teniendo dificultades respiratorias. También el paciente se puede presentar con disfonía, con ronquidos, con ruidos respiratorios disminuidos, eritema oronasofaringeo, que esto es muy importante porque generalmente el eritema oronasofaringeo, una de las complicaciones que puede tener es que uno se convierte en un eritema que sangre y por lo tanto el paciente empieza a tener una hemorragia interna, o este eritema se transforma en un edema. Y un edema a nivel de la orofaringe es un edema que si lo dejamos crecer va a llegar a asfixiar al paciente y lo puede matar. Y por último, obviamente la disfagia, ¿no? Es un paciente que tiene dolor o molestias al pasar siquiera la saliva. Y aquí tenemos el tratamiento. Entonces, el manejo básicamente de un paciente quemado se va a dividir en los pacientes leves, moderados y críticos. Los pacientes leves van a ser quemaduras que tienen, van a ser pacientes que tienen quemaduras de primer grado o quemaduras que comprometan menos del 10% de la superficie corporal. Aquí el tratamiento va a ser ambulatorio y simplemente va a ser un tratamiento en el que tenemos que hidratar al paciente, ¿sí? Y darle las indicaciones que él debe seguir en su casa para evitar la infección de esta lesión. Dentro de lo que son las quemaduras moderadas, son quemaduras de grado 3 que comprometan del 2 al 10% de la superficie corporal o que comprometan genitales, manos, pies, cara y cuello. Son quemaduras generalmente también que son producidas por mecanismo eléctrico, pero que son leves. Aquí el tratamiento también puede llegar a ser dependiendo del paciente, ya sea ambulatorio u hospitalario.
Dentro de lo que son las quemaduras críticas, vamos a tener a quemaduras de tercer grado con más del 10% de la superficie corporal comprometida, quemaduras de grado 2B con más del 30% de la superficie corporal comprometida en pacientes mayores de 3 años, o una 2B con el 20% de la superficie corporal comprometida en pacientes mayores a 1 año. Aquí también vamos a tener las quemaduras eléctricas de alto voltaje, generalmente lo que son la que es por combustión espontánea, o también las que son por arco eléctrico, porque como les mencioné, nosotros aquí no vamos a conocer cuánto daño hay interno en el paciente. Pacientes politraumatizados y pacientes que tengan riesgo de inhalación. Entonces, dentro de lo que son el tratamiento hospitalario, nosotros vamos a hacer lo que es el debridamiento de los flictenas, que básicamente es reventar las ampollas, ¿sí? Tenemos que irrigar esta zona también porque, como les digo, son pacientes deshidratados y por lo tanto esta zona se empieza también a secar, que no es bueno. Y algo importante es que acá se da la cobertura de estas lesiones con unas gasas especiales que no solamente son gasas estériles y que contienen antibióticos para evitar la infección, sino que también son gasas que tienen como grasita en ellas, que como ya les había mencionado, ayuda a mantener o a la retención de líquidos en el paciente. Esta zona se tiene que vendar, se tiene que elevar y obviamente se tiene que hacer una interconsulta con cirugía plástica, ¿no? Pero este es uno de los últimos pasos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es estabilizar al paciente. Y como ya les había dicho al inicio, una de las principales acciones que nosotros debemos llevar a cabo para poder estabilizar a nuestro paciente es hidratarlo, ¿sí? El soporte hidroelectrolítico, el balance hidroelectrolítico. Y para ello nosotros tenemos que saber cuánto de este líquido nosotros tenemos que administrarle al paciente. Por si acaso, lo que se utiliza en los pacientes quemados o lo que se les administra es algo que se conoce como lactato de Ringer, ¿sí? Entonces, para nosotros poder saber cuánto se le debe administrar al paciente, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí, que es la fórmula de Parkland. Esta fórmula de Parkland es bastante simple, en la que vamos a multiplicar 4 mililitros por el porcentaje de superficie corporal quemada por los kilos, ¿sí? Cuánto pesa el paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una paciente que pesa 50 kilos y tiene el 20% de la superficie corporal quemada, multiplicamos 4 por 20 es 80. 80 por 50 tendríamos 4.500, si no me equivoco. Entonces, 4 litros y medio. Entonces, esa es la cantidad de lactato de Ringer que nosotros debemos administrarle al paciente dentro de las primeras 24 horas. Ojo. Entonces, el 50% de este resultado se lo tenemos que administrar dentro de las primeras 8 horas y el otro 50%, la otra mitad, dentro de las 16 horas siguientes. Entonces, acuérdense de esto, que es muy importante. La fórmula de Parkland, que es 4 mililitros por la superficie corporal quemada por el peso en kilos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Para terminar con lo que es RCP y Heimlich. Bien, entonces, dentro de lo que es RCP, el RCP, hay algo que tienen que saber sí o sí, es que es algo que se va a llevar a cabo solamente si la víctima no está respondiendo y tampoco está respirando. Aquí les dejo abajo lo que es el algoritmo de atención, el algoritmo que nosotros debemos llevar a cabo cuando encontramos un paciente en este estado que no responde y no respira. En primer lugar, yo ya se les había dicho, lo primero que nosotros tenemos que hacer es asegurar la zona, ¿sí? Y este es algo en lo que bastantes personas se han equivocado durante los exámenes cuando se ha preguntado. Lo primero que debemos hacer no es iniciar el RCP, tampoco es comprobar los signos vitales, no. Lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar cuando llegamos a una escena en donde encontramos un paciente inconsciente, es asegurar la zona, ver que la zona sea segura, tanto para el paciente como para nosotros. Luego, el RCP es reanimación cardiopulmonar y obviamente la vamos a realizar recién en pacientes que estén en parada cardiorrespiratoria. Por eso es que solamente se realiza en pacientes que estén inconscientes y que no estén respirando.
Ustedes ya saben que el RCP se va a realizar 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? Para realizar la ventilación, acuérdense que ustedes tienen que hacer la maniobra para la permeabilidad de la vía aérea, ya sea la maniobra de elevación del mentón o la tracción, para que ustedes puedan insuflar aire dentro de lo que es dentro del paciente, ¿no? Que no está respirando. La colocación de las manos, se utiliza la palma de una de las manos y la tienen que colocar, como ya se los había mencionado, en la línea intermamilar, ¿sí? Al centro de la línea intermamilar y presionar con una profundidad de 5 centímetros, ¿sí? En pacientes adultos. Luego de que nosotros hemos realizado 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, tenemos que comprobamos el pulso del paciente, ¿sí? Lo comprobamos. Si es que el paciente no tiene pulso, seguimos realizando las compresiones, el RCP. Sin embargo, si el paciente tiene pulso, tenemos que evaluar la respiración. Si no está ventilando, si no está respirando, le realizamos una ventilación de 5 a 6 segundos. Pero si ya está respirando, entonces lo ponemos en la posición de recuperación, que también se conoce como posición de seguridad. Ahora, algunas cosas importantes que deben tener en cuenta es que en los pacientes pediátricos, sobre todo en los niños menores de 8 años, los ciclos que nosotros vamos a realizar de RCP ya no van a ser de 30 compresiones y 2 respiraciones, sino que van a ser de 15 compresiones y 2 respiraciones. Ojo con esto. Tienen que ver la edad del paciente, ¿sí? Si es menor de 8 años es 15-2, si es mayor, 32. Otra cosa, las compresiones ya les había dicho que en los pacientes adultos son y también en niños, son con una profundidad de 5 centímetros. Sin embargo, cuando nosotros realizamos RCP en neonatos, la profundidad es de 4 centímetros. Y ahí el RCP no lo vamos a hacer con la fuerza de todo nuestro torso superior, sino que vamos a utilizar nuestro dedo índice y medio, lo vamos a colocar igual en la línea intermamilar y vamos a hacer compresiones, ¿sí? Al mismo ritmo como si lo estuviéramos haciendo con nuestros brazos y manos, pero con nuestros 2 dedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes son mucho más pequeñitos. Ahora, otra cosa importante acerca del RCP es de la parada cardiorrespiratoria en general, es que tenemos que pedir un desfibrilador externo automático, que es un DEA. El DEA, ¿cómo se coloca? Tiene 2 parches. El primer parche lo tenemos que colocar en la parte de la derecha, en el segundo espacio intercostal, en la línea parasternal, que es básicamente al costado del esternón. Y el otro lo tenemos que colocar en la parte izquierda, en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior. ¿Por qué en el quinto espacio intercostal? Si es que ustedes ahorita se palpan el quinto espacio intercostal, sobre todo los hombres, porque las mujeres es un poco más difícil por la anatomía, ustedes van a poder sentir con mucha más fuerza el latido de su corazón. Prácticamente van a sentir como si su corazón estuviera latiendo o estuviera golpeando contra sus dedos. ¿Por qué? Porque en esta zona se puede palpar lo que se conoce como choque de punta, ¿sí? Es en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, que nosotros vamos a poder ubicar la punta del corazón. Y la punta del corazón es la zona de este órgano que se va a encontrar más cerca de la pared torácica. Por eso es que va a permitir que nosotros lo podamos palpar o lo podamos sentir con mucha mayor fuerza. ¿Por qué digo que no es que es muy difícil poder palparlo en las mujeres? Por lo mismo que el quinto espacio intercostal en las mujeres coincide con el final de lo que es la mama, ¿sí? Entonces, la mama es una estructura que está conformada por glándulas y por tejido adiposo. Entonces, es bastante difícil palparlo, pero en los hombres es mucho más fácil. Entonces, dentro de lo que es el uso del DEA, nosotros tenemos que tener en cuenta que el desfibrilador es un instrumento que va básicamente a reiniciar el sistema del corazón, ¿sí? Va a reiniciar su actividad eléctrica, va a arreglar lo que esté mal. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la actividad eléctrica del corazón, que es lo que va a dar pie a que el corazón ejerza esta función de contracción y relajación,
esta se va a ver dada por algo que se llama, bueno, un hecho que es que se conoce como despolarización, ¿sí? No voy a entrar en detalles porque eso ya es algo más, un poco más complejo que la verdad es que no sería, o sea, sería marearlos más que nada. Pero la despolarización tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón. Entonces, cuando el músculo cardíaco se despolariza, es que sucede la contracción. Cuando el músculo cardíaco se repolariza, es que sucede la relajación, ¿sí? Entonces, cuando hay algún tipo de daño o desbalance entre este mecanismo eléctrico de despolarización y repolarización, es que sucede la parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué sucede la parada cardiorrespiratoria? Porque empieza a haber un desorden en la actividad eléctrica del corazón. Hay millones de tipos de desórdenes de la actividad eléctrica del corazón que se traducen en las arritmias, y estas arritmias a su vez se van a dividir en arritmias, perdón, supraventriculares y ventriculares, que es básicamente arritmias que van a afectar a las aurículas o a los ventrículos. Pero dentro de todas ellas, solamente algunas van a ser arritmias o van a ser patologías de la actividad eléctrica del corazón que nosotros vamos a poder arreglar utilizando un desfibrilador, ya sea un desfibrilador externo automático, un DEA, o los desfibriladores que ya se encuentran en los carritos de shock de los hospitales o las clínicas. Dentro de estos ritmos que pueden ser desfibrilables, es decir, que pueden ser arreglados con un desfibrilador, encontramos estos tres, ¿sí? La taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y la asistolia. Empezamos por el más fácil. La asistolia es que ya no hay actividad eléctrica y el corazón ya no está latiendo y muy probablemente el paciente ya falleció. Ahora, aquí tenemos lo que es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. En ambos nosotros vamos a encontrar un incremento en la frecuencia cardíaca del paciente. Sin embargo, la diferencia entre ambos, aparte de la diferencia obvia que ustedes pueden ver en la estructura de cada uno de estos ecocardiogramas, es que en la taquicardia ventricular, si bien va a haber un incremento de lo que es la frecuencia cardíaca, este incremento de la frecuencia cardíaca va a ser rítmico. No sé si se pueden dar cuenta que entre estos picos de aquí que ustedes pueden observar que indican la actividad de los ventrículos, hay una distancia que se mantiene, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí son 2 cuadrados grandes entre estos dos picos, aquí también son 2 cuadrados grandes, 2 cuadrados grandes, 2 cuadrados grandes y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la taquicardia ventricular es un incremento de la frecuencia cardíaca, pero en el que se va a mantener cierto ritmo, ¿sí? Por eso es un ritmo constante, va a ser un ritmo elevado, más con una frecuencia mayor a la que generalmente se tiene, pero va a ser constante, ¿sí? Va a ser, dentro de todo, va a ser ordenado, por así decirlo. Sin embargo, en la fibrilación ventricular va a haber un incremento de la frecuencia. ¿Quieres en estas estructuras que se pueden distinguir en la taquicardia ventricular? No, aquí es todo un desorden. Aquí es como si uno hubiera agarrado un lápiz y hubiera empezado a rayar como se le hubiera dado la gana. Eso es la fibrilación ventricular. Y si lo comparan aquí con este de arriba, que es la N, que es un ecocardiograma normal, pueden darse cuenta fácilmente lo patológicos que son todos estos ritmos, ¿no? Sobre todo la fibrilación ventricular, que es algo muy evidente. Aquí ustedes dentro de lo que es la actividad cardíaca, o bueno, lo que se puede traducir de un ecocardiograma, son las ondas, ¿no? Esta primera onda de aquí, esta chiquita, se conoce como onda P y es la onda que nos va a indicar la contracción de las aurículas. Luego tenemos el complejo QRS, que es esta cosa grandota. Esto de acá chiquito, esta acá bajada chiquitita que ven en triángulo es la onda Q, perdón, la onda R. La onda Q es esta cosa de acá gigante y la onda S. Todo esto de acá, este complejo QRS, nos va a indicar lo que es la contracción ventricular. Y por último, este triángulo, este pico de acá,
que tenemos se conoce como onda T y es el que nos indica la relajación de los ventrículos, ¿sí? Y otra vez vuelve a empezar. Onda P, QRS, T, onda P, QRS, T. Entonces ustedes aquí, como pueden ver en la fibrilación ventricular, esta estructura que se observa de manera normal ya no la tenemos. ¿Sí? Es algo súper desorganizado que no tiene ningún sentido. En cambio, en la taquicardia ventricular, si bien hay una alteración de esta estructura normal, todavía se conservan ciertas características. En cambio, acá no. Y en la sistolia, bueno, ya no se ve nada, pues. Bien, ahora, en cuanto a lo que es la maniobra de Heimlich, ustedes tienen que saber que la maniobra de Heimlich se va a hacer o se va a llevar a cabo en pacientes que estén sufriendo atragantamientos, ¿sí? Asfixias. Estos atragantamientos pueden ser por intrínsecos, es decir, por órganos o por secreciones de nosotros, por nuestra lengua, por nuestros dientes, por vómito, sangre, saliva, etcétera. O por objetos extrínsecos, ¿no? Como por ejemplo la comida, en el caso de los niños que se meten algún juguete a la boca, monedas, infinidad de cosas. Dentro de lo que son los signos de obstrucción de la vía aérea, vamos a tener los signos de obstrucción parcial y los signos de obstrucción total. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la maniobra de Heimlich nosotros solamente la vamos a llevar a cabo cuando hayan signos de obstrucción total, ¿sí? No cuando hay obstrucción parcial, sino cuando hay obstrucción total. Solamente ahí nosotros es que vamos a empezar a realizar la maniobra de Heimlich. Y tengan en cuenta que si nosotros realizamos la maniobra de Heimlich y el objeto no sale y el paciente pierde la conciencia, lo que nosotros tenemos que hacer es iniciar lo que es el RCP, ¿sí? Todo lo que hemos visto anteriormente, eso es lo que tenemos que iniciar. Y por favor no se olviden en ambos casos, tanto en casos de atragantamiento y que tengamos que hacer la maniobra de Heimlich, o en casos de que tengamos un paciente en el que estemos haciendo RCP, siempre, siempre, siempre tienen que llamar a emergencias, tienen que activar el sistema de emergencias médicas. Eso también los preguntan en el examen. Les dicen, ya no es necesario porque lo estoy atendiendo. No, falso. Siempre tienen que activar el sistema de emergencias médicas. Siempre tienen que pedir ayuda. Siempre tienen que hacer que alguien llame. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a estar haciendo acá son básicamente primeros auxilios. Y los primeros auxilios no son suficientes. ¿Por qué? Porque hay varios pacientes o bastantes pacientes que van a requerir un manejo hospitalario de lo que están teniendo. Entonces, dentro de los signos de obstrucción parcial, nosotros vamos a tener una tos fuerte, ¿sí? Vamos a tener también, vamos a poder auscultar sonidos respiratorios poco usuales, como ya se les había mencionado, silbidos, ronquidos, estridores, gorgojeos, etc. Acá el paciente también es posible que pueda empezar a ponerse cianótico, pero generalmente no es de manera generalizada, ¿no? Sino son, por ejemplo, en los labios. El paciente va a tener una respiración forzada y el paciente se empieza a agarrar el cuello con ambas manos, ¿no? Y también hay lo que son los tirajes o uso de lo que es la musculatura respiratoria accesoria. Dentro de lo que son los signos de obstrucción total, vamos a tener una tos inefectiva y débil. Hay ausencia de la respiración, y acá el paciente definitivamente ya no puede respirar, no puede hablar, no puede quejarse, no puede toser, no puede llorar, no puede emitir ningún tipo de sonido. Y hay ausencia tanto de sonidos respiratorios como de movimientos torácicos. Aquí hay más probabilidad de que el paciente se ponga cianótico. Aquí ya hay empleo más generalizado de músculos respiratorios accesorios. El paciente empieza a entrar en un estado de ansiedad. Ya no responde a estímulos externos, ya no responde cuando ustedes le hablan o tratan de llamar su atención. Y si es que no son atendidos de manera rápida, pueden llegar a entrar en un estado de inconsciencia. Entonces acuérdense que solamente vamos a realizar la maniobra de Heimlich cuando se llegue a una obstrucción total, es decir, cuando todos los mecanismos que ha tenido el paciente para eliminar este objeto, la tos sobre todo, no han funcionado. Si tienen un paciente que tiene una obstrucción y tiene una tos fuerte, es decir, una obstrucción parcial, déjenlo. Tienen que esperar a que él solo con la tos pueda eliminar este objeto. Si ya no puede, nosotros recién ahí es que empezamos a realizar la maniobra de Heimlich.
como yo ya se les había mencionado, la maniobra de Heimlich es una maniobra en la que colocamos nuestro puño, nosotros nos colocamos primero detrás de la persona, colocamos nuestro puño sobre lo que es su ombligo y empezamos a presionar hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? De manera continua hasta que el objeto salga. Algunas variaciones de la maniobra de Heimlich es, por ejemplo, el Heimlich que lo hacemos en nosotros mismos cuando estamos solos y nos empezamos a atragantar. Es que igual colocamos nuestro puño sobre nuestro ombligo y empezamos a presionar para atrás y para arriba contra un objeto duro. Igual tenemos que intentar llamar la atención de alguien para que pida ayuda, ¿no? Esto también vino en una pregunta de años anteriores, de exámenes de años anteriores, así que ténganlo en cuenta. Y cuando lo realicemos en bebés, esta es la posición que debemos adoptar. No lo debemos hacer como si lo hiciéramos en un adulto. Agarramos al bebé, lo ponemos en nuestro brazo y sobre nuestro muslo y le damos 5 palmadas entre las escápulas, entre los omóplatos, ¿sí? No muy fuertes, pero tampoco muy despacio, ¿no? Por así decirlo, un golpe firme, ¿no? Y en el caso de pacientes embarazadas, vamos a colocar nuestro puño en el esternón, a la mitad del esternón y vamos a presionar hacia atrás, ¿sí? No en la panza, por favor, sino en el esternón hacia atrás. Y por último, tenemos lo que son los dispositivos de ventilación. Estos dispositivos de ventilación, ojo, se van a colocar cuando ya la vía esté despejada, pero el paciente, a pesar de eso, perdió la conciencia y no está volviendo a respirar. Vamos a tener dos tipos de cánulas, las cánulas orofaringes y las nasofaringes. Las orofaringes, la medida adecuada se va a medir desde la comisura labial hasta la oreja y esta cánula se va a insertar a 180 grados y luego la vamos a girar cuando toque el paladar a su posición normal. En el caso de las cánulas nasofaringes, estas van a ser medidas desde la nariz hacia la oreja y el diámetro va a ser medido o tiene que tener 2/3 del diámetro de las narinas, que son los orificios nasales. Dentro de las cánulas orofaringes, que es algo que también preguntaron en exámenes de años pasados, era la diferencia entre las cánulas de Berman y las cánulas de Gödel. La diferencia es que las cánulas de Gödel tienen un solo orificio y las cánulas de Berman tienen dos. Entonces, si en el examen les ponen que las cánulas de Berman y las de Gödel son iguales, eso es falso. Son diferentes. Y obviamente cada una tiene diferentes medidas para diferentes tipos de pacientes, ¿no? Otra cosa muy importante es que las cánulas orofaringes están contraindicadas en pacientes que tengan algún tipo de trauma maxilofacial o trismus. En estos tipos de pacientes vamos a colocar cánulas nasofaringes, ¿sí? Otra cosa importante también es que las cánulas orofaringes solamente se van a colocar en pacientes que estén completamente inconscientes. Si es que no están completamente inconscientes, si es que no están noqueados, si es que todavía están como que medio confundidos, abren los ojos de rato en rato, vamos a colocar cánulas nasofaringeas. ¿Sí? Nunca coloquen una cánula orofaringea en un paciente que todavía tenga cierto nivel de conciencia. ¿Por qué? Por el reflejo nauseoso que puede hacer que el paciente incluso se atragante. Por último, tenemos lo que es la bolsa de ambú o la bolsa de ventilación manual, que es esa que ven en la imagen. Y tenemos que administrar 500 centímetros cúbicos en 2 segundos. Nos da un FiO2 de 100, es decir, una concentración de oxígeno del 100%. Y algo importante es el volumen que se tiene que administrar por kilos. ¿Por qué? Porque esto también es una pregunta o algo que preguntaron en exámenes anteriores. Ponían un caso, por ejemplo, de un paciente, un motociclista que había tenido un accidente de tránsito y en el que a ustedes les preguntaban decir cuánto era el volumen que se le debía dar por esta bolsa de ambú. Y el paciente pesaba 70 kilos, entonces tienen que hacer el cálculo, ¿no? 70 por 7, 490. Entonces lo que se debía administrar era 490 centímetros cúbicos, así que acuérdense de eso. El volumen por kilo administrar es de 6 a 7 centímetros cúbicos. Y bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? O si no, ya para que puedan dar el post-test. Chicos.
Si ya no hay ninguna pregunta, entonces, ahorita les voy a poner el post-test. Ya les pasé el link, si no me equivoco. Confírmeme, por favor, si no es así. Sí, está en el grupo. Ya, perfecto. Entonces, ahí está la primera pregunta para que vayan respondiendo. ¿Ya, chicos? ¿Paso o todavía no terminan? ¿Sí lo podrías pasar, un favor? Ya.
Van terminando y lo van mandando, chicos, porfa. ¿Puedes regresar un ratito al anterior, porfa? Ya, Gracias. ahí está. Ya, chicos, cuántos faltan? ¿O alguno necesita verlas del otro lado? Ya vamos a poner esta por última vez y ya para terminar. ¿Ya todos terminaron, chicos? ¿O falta alguno todavía? Yo ya terminé. Ya. Bueno, entonces, esos serían todos. Ya. Bueno, chicos, bueno, eso sería todo hasta el parcial. Yo ya terminé mis parciales, o bueno, los que tengo hasta ahorita. Así que si durante la semana, bueno, hasta el día del examen, que es el miércoles, si no me equivoco, quieren preguntarme algo o tienen alguna duda, no solamente de lo de repente que hemos visto o hemos podido revisar nosotros acá, sino algo que esté en su PPT y que no entiendan, me pueden escribir, no hay ningún problema. Yo siempre tengo mi celular a la mano. No respondo obviamente mientras estoy en clase, pero de ahí cualquier duda que tengan, chicos, háganmela saber.
Voy a tratar de subirles algunas otras preguntas del banco que tengo de PBM, de repente para que ustedes puedan ir practicando estos días y puedan ir teniendo una mejor idea de cómo son las preguntas para que no estén tan nerviosos o ansiosos a la hora del examen. Y bueno, chicos, eso sería todo. Ya les estoy subiendo el PPT para que puedan revisarlo también. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la cuídate. clase. Gracias. Muchas gracias, cuídate. Gracias. Gracias.